Dar paso a la palabra el día de hoy, en un tiempo especial, un tiempo donde todos podemos ser confrontados. La semana pasada iniciamos con Génesis capítulo 1, 2, 3 y 4. Ahí les pido disculpa, he andado con mucha comezón en mi garganta. Entonces, pero vamos a seguirle. Y fíjense que hoy traemos un tema donde estaba estudiándolo. Y creo que es una de las historias más famosas de la Biblia, la que vamos a ver hoy. Vamos a abarcar desde Génesis 5, 28 al 9, Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Es una historia muy larga. Pero es una de las historias, yo creo, más famosas. No estoy diciendo que es la número 1, pero yo creo que está dentro de las 10 más populares de la Biblia. A tal punto que esta historia, hay otras culturas que relatan el mismo suceso. Los egipcios relatan el mismo suceso, los babilonios, los sumerios, los medopersas, aún todos los que viven en la cordillera del Himalaya, los de Nepal, relatan la misma historia en el mismo tiempo de año. ¿Ya saben de qué historia les estoy hablando? ¿De cuál? A ver si estamos conectados. ¿De qué historia les estoy hablando? ¿No? ¿Ninguno? Todos hemos escuchado del diluvio de Noé. Y creo que es de esas historias que no faltan en la escuela dominical de niños. No faltan. O sea, yo crecí igual con la misma historia en la escuela dominical, pero el enfoque es muy diferente. Y fíjense que yo estoy pensando en esto, porque hay hasta una canción que ahora moderna, ¿no? Con los niños, que cantan, yo quiero conocer el arca de Noé, y con los animales yo quiero correr. Entonces todos cantan la canción, ¿no? Porque ese es el mismo enfoque que le han dado siempre a la escuela dominical con los niños. Entonces yo crezco con una idea del diluvio buena. Qué bonito el diluvio, qué bonitos los animales subieron al arca, ya. Pero en sí la historia no es una historia para niños. Fíjense que hoy en día se pelean, se pelean de que sí, qué es malo ver en la televisión. Hace meses atrás salió esta famosa serie del juego del calamar, y entonces estaban todos los youtubers cristianos. Es bueno que el cristiano vea el juego del calamar porque es una serie muy sangrienta. Yo diría lo mismo con John Wick, también es otra serie muy sangrienta. Pero yo diría lo mismo si también nos vamos a Jueces y vemos a esta mujer que la trozan en 12 pedazos. Entonces también es algo peligroso. No, creo que aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay historias en la Biblia que a veces nosotros, por querérselas contar a los niños, no contamos la historia como es. Porque esta historia del arca de Noé no es una historia para niños, porque nos va a relatar muerte y destrucción de toda la humanidad. Entonces nos tenemos que poner en los zapatos de la historia. Antes de que leamos ciertos versículos que vamos a ir leyendo el día de hoy, es una historia que yo le pregunto a Daniel y más a él, que entiende más, y pues él me dice: los animales se subieron al arca y ya. Pero no exponemos bien la historia. Pocas historias en la Escritura también nos revelan tan claramente la santidad de Dios, porque es lo que nos va a revelar esta historia. Nos va a revelar la depravación humana, la corrupción del ser humano, y nos va a revelar la gracia redentora en el relato del diluvio. Entonces, porque muchos dicen: Dios, hasta ahorita vivimos en el tiempo de la gracia, pero Dios siempre ha salvado por gracia. Siempre ha salvado por gracia. Y es una declaración teológica del Dios que juzga el pecado y salva por gracia mediante un pacto.
Él mismo estableció el pacto, Él mismo salvó por gracia. Ahora, imaginémonos por un momento esta escena. El sol un día se levanta, como cualquier otro día, sobre toda la humanidad. Pero esta humanidad está entregada al pecado. Los hombres se burlan de Dios, los pensamientos de los hombres son corrompidos, la violencia en la tierra se ha llenado. O sea, ya está hasta el tope la violencia en la tierra. Y en un rincón olvidado hay un anciano llamado José. José para este entonces va a cumplir 500 años de vida. Ya era una persona adulta, grande, 500 años. Y entonces, en medio de esto, Noé trabaja día y noche porque Dios lo llamó, lo escogió, lo justificó, lo salvó. Y entonces Noé decide obedecer a Dios. Nunca en la tierra había llovido. Para ellos era algo nuevo, que es la lluvia, que es un diluvio. ¿Saben cuántos años se tardó Noé en construir el arca? 120 años. ¿Se imaginan? No lo vemos en las escrituras, porque el relato va así. Pero se imaginan la gente, era obvio que la gente no escuchara los martillazos, que está construyendo que la gente fuera a preguntarle a Noé, ¿qué pasó? Ahora, el libro, en la carta de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, nos dice que él fue pregonero de justicia. Esta palabra pregonero quiere decir que él habló acerca de esta justicia. Probablemente no tenemos un dato más específico al respecto, pero lo que nos da a entender Pedro es de que este hombre en algún momento dijo, es que Dios va a mandar un diluvio porque los va a juzgar la tierra, y en el arca van a entrar solo los que sean salvos. Y la gente en 120 años no hizo caso. Ahora, vamos a leer, acompáñenme a leer Génesis capítulo 5, versículo 28, y desde el 28 vamos a leer y vamos a ir avanzando poco a poco. Génesis 5, 28. Sí, ahí está. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Lamec es el papá de Noé. Y llamó a su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. El nombre de Noé significa consuelo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Significa que Noé tenía hermanos y hermanas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cuánto era la maldad? Mucha. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, a ver, leamos juntos este último versículo. 1, 2, 3. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Permítanme orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y por tu bondad. Esa gracia que has tenido sobre nosotros, por habernos hoy permitido poder disponer este tiempo para adorarte, pero también para aprender de lo que tú tienes preparado para nosotros. Bendice este tiempo, Señor. Que tu palabra sea glorificada. Que tu espíritu sea glorificado, Señor. La persona de Cristo sea glorificado en este lugar. Y sea exaltado y levantado, Señor, en nuestras vidas. Habla nuestras vidas a través de esta historia. Confróntanos. Redargúyenos. Instrúyenos y corrígenos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a estar estudiando un poco sobre juicio lleno de gracia. Un juicio lleno de gracia. Ese es el tema de hoy para los que toman nota. Un juicio lleno de gracia. En estos capítulos, porque hay más historia por seguir leyendo, pero ahorita vamos a ir viendo ciertos versículos importantes. Tenemos tres grandes verdades que atraviesan sobre toda la Biblia. Uno de ellos es la santidad de Dios que no tolera el pecado. Número 2, la gracia de Dios que salva a los que creen. Y número 3, la fidelidad de Dios que cumple su pacto redentor. Son tres grandes verdades que atraviesan toda la Biblia y que esta historia nos las va a comenzar a revelar. Si nosotros vemos, encontramos una introducción antes del diluvio que nos está mostrando que la humanidad ha caído en su pecado. La humanidad está llena de violencia, a tal punto de que aún los ángeles, los hijos de Dios, se involucran con las hijas de los hombres y es una perversión total. Esto lo vemos en Sodoma, cuando estos dos ángeles también vienen a rescatar a Lot y quieren abusar de estos dos ángeles. O sea, estamos viendo que la humanidad está totalmente pervertida. Hay violencia, la moralidad está en el suelo, hay perversión, hay asesinatos, la sexualidad está... Hermanos, si nos ponemos a pensar, se parece mucho a nuestro mundo en el que hoy estamos viviendo. Esto era algo terrible. Ahora, desde la creación del mundo, vamos a ir entrando en contexto, desde la creación del mundo hasta el nacimiento de Noé, son 1050 años. ¿Qué no pudieron hacer en 1050 años? Ahora, desde la creación del mundo hasta el llamado que Dios le hace a Noé, son 1550 años, un aproximado. Yo me puse a sacar cuentas con la calculadora y con un lápiz, porque esto nos tenemos que adentrar muchísimo en la historia para poderle entender. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a un bosquejo general que hice de toda la historia, de este relato, hermanos. Miren, ¿cuál es el bosquejo general? Número 1, la corrupción del hombre y la justicia de Dios. Esto es nuestra hoja de guía. Esto nos va a ayudar a poder ver mejor la historia del arca de Noé, el diluvio y la redención. Entonces, en primer lugar, hoy vamos a ver la corrupción del hombre y la justicia de Dios. Luego vamos a ver la gracia que salva en medio del juicio, desde Génesis 6 a Génesis 8. Y vamos a ver en tercer lugar el nuevo pacto y la esperanza de redención sobre la humanidad, desde Génesis 8 a Génesis 9. Esa es nuestra guía, ese es nuestro bosquejo el día de hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos entonces a nuestro punto inicial, que es la corrupción del hombre y la justicia de Dios, desde Génesis 6, versículo 5, hasta Génesis 7, hermanos, vamos a encontrar esto. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha
en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. No pensaban otra cosa que solamente hacer el mal. No hacían el bien. La humanidad solo estaba haciendo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, hermanos. Y se revela algo curioso, porque yo estoy investigando, entonces estoy haciendo mis cuentas, si Matusalén es el abuelo de Noé, porque así lo vemos en el capítulo 5. Matusalén estaba vivo cuando empezó el diluvio. Y Lamec también, su papá y su abuelo. Y todos los hermanos, primos, tíos, familiares de Noé no entraron al arca. Nadie, solo Noé entró al arca con sus 3 hijos, con sus 3 nueras y su esposa. Vámonos adentrando un poquito más. Porque aquí nos revela una verdad teológica fundamental, hermanos. El pecado no comenzó con un acto. El pecado comienza con una condición. La condición caída del ser humano. De continuo el hombre está haciendo lo malo. Y no es que el hombre ocasionalmente haga el mal y de repente haga el bien, no, de continuo. Todo lo que piensa y todo lo que desea está torcido, está roto, está corrompido. El ser humano, hermanos, no está enfermo, porque pudiéramos confundirnos y decir, la enfermedad más grande del ser humano es el pecado. Pero la condición del ser humano sin Cristo hoy en día no es que está enfermo por el pecado. La condición del ser humano es que está muerto en sus delitos y pecados, como nos los revela el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2. ¿Cómo está la condición del ser humano sin Cristo? Muertos. El ser humano no está enfermo sin Cristo, está muerto sin Cristo. Entonces, la raíz de todo mal social, político o moral que podamos ponerlo el día de hoy en todo este concepto es un corazón que ha rechazado al Creador y por ende está muerto espiritualmente. De continuo quiere hacer el mal. Y el diluvio es la respuesta justa del Creador. ¿A qué cosa? A la corrupción de su creación. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros, la creación, no le podemos decir al Creador qué pasó o reclamarle, ¿por qué pasó esto? Él vio a la humanidad y dijo, es demasiada la violencia, no puede ser. Su corazón se entristeció a tal punto que dijo, voy a eliminarlos de la tierra. Ningún ser humano, hermanos, era apto para ser salvado. Todo ser humano en ese momento lo único que merecía era el diluvio sobre ellos y que fueran eliminados de la faz de la tierra y que volviera a empezar la creación, una nueva creación de parte de Dios. O sea, los únicos que vio aptos. Ninguno era apto. O sea, nada más fue Noé y sus hijos. Tampoco ellos eran aptos. Porque, por eso lo leímos juntos, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, ¿qué nos quiere dar a entender este verso que es tan importante para entenderlo y desenlazar toda la historia? Que Noé era un pecador igual que Lamec, igual que Matusalén e igual que toda la humanidad. Pero Dios escogió a Noé. Y él dijo, en ti he puesto mis ojos, en ti he puesto mi confianza. Tú has hallado gracia ante mis ojos y ahora tú eres justo. Primero es gracia y después justicia. Entonces Dios viene, escoge a Noé, salva a Noé primero, justifica a Noé y ahora Noé se vuelve un hombre justo delante de Dios. Y la respuesta de Noé hacia Dios porque lo salvó fue obediencia en gratitud. Entonces ustedes pueden ver, porque si otro hubiera dicho, no le hago caso. Pero Noé le creyó. Y fueron pasando los años.
y ni una gota de agua caía todavía. El pecado no es una debilidad humana, hermano. Es una rebelión contra el trono de Dios. Dios en su justicia decide destruir la corrupción. Y el diluvio no fue un accidente natural, fue un acto judicial divino. El Creador juzga a su creación por causa del pecado. Entonces no podemos decir que mala onda. Qué mala onda Dios, ¿por qué no salvó a la familia? ¿Por qué no salvó a los hermanos? En su ira, o sea, en la ira de Dios, Dios mostró paciencia. 120 años de advertencia. Y nadie creyó. Noé fue pregonero de justicia. La gracia siempre da una puerta antes del juicio. Y ahora, lo mismo se repite hoy en día. Hay una gracia que está deteniendo el juicio final. Dios nos está dando una oportunidad más antes del juicio. El asunto aquí es, ¿vamos a aprovechar esta gracia o nos vamos a confiar en decir, aún no viene el Señor? Y cuando veamos el juicio lo tenemos encima. Cuando menos lo esperemos. Dios hace una advertencia a nosotros, hermanos, repetidas veces a todo lo largo de la Escritura. Él es paciente y justo. No tarda su juicio. Simplemente nos está dando tiempo para arrepentirnos. Pero la humanidad no se quiere arrepentir hoy en día. Y esto lo profetizó Jesús y dijo, como en los tiempos de Noé, que se estaban dando en matrimonio, estaban bebiendo, otros trabajando, así será la venida del hombre. Cuando menos lo esperen, unos van a estar haciendo, si son carpinteros, van a estar trabajando en la carpintería como cualquier otro día. Y el Jesús va a venir. Pero a los que encuentre pecando como cualquier otro día, como pecan, así los va a encontrar también. Fíjense que hace años, en la década del 70, especialmente en 1972, en Nicaragua sucedió un terremoto muy fuerte. Y la capital, obviamente yo no existo, no he nacido, pero hay imágenes de cómo era la capital de Nicaragua en aquel entonces, Managua. Se le consideraba como Las Vegas de Centroamérica. Era muy bonita, era muy padre el lugar, los carritos de aquel entonces, ¿no? De estilo rusos, porque también mucha de esta cosa comunista. Pero la ciudad era bien bonita, lujosa, con muchos prostíbulos en las calles, con muchos antros. Y entonces imagínense la maldad que había en la ciudad. Que cuando sucedió el terremoto y se cayeron los edificios, se cayeron los bares, se cayeron los casinos y estaban quitando los escombros, encontraron gente teniendo relaciones sexuales que murió en el acto y los aplastó un escombro. Mucha gente así la encontraron. Hombres con la prostituta, otro allá, así, todos muertos. Cuando menos ellos lo esperaban. Y esto es triste. Porque yo no me puedo imaginar a Noé dentro del arca con sus hijos, con sus nueras, con su esposa, y ellos llorando, escuchando cómo su papá, su abuelo, sus tíos, sus hermanos, sus familiares estaban ahogándose afuera del arca. Cómo gritaba la gente queriendo entrar al arca, buscando el perdón de Dios. Hermanos, nosotros no hemos sido salvos porque hemos tenido miedo al día del juicio. La salvación no viene por un miedo. Dios utiliza la fe como un medio, como el instrumento para poder venir a Cristo el día de hoy. Porque Cristo es el que salva, no nuestra fe. La fe no salva. El que salva es Jesús.
La fe es el medio para la salvación que está en Cristo. Vamos al segundo punto. La gracia que salva en medio del juicio. La gracia que salva en medio del juicio. Génesis 6:14. Le dice: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora, tenemos el concepto de que al arca entraron una especie de animal por pareja, pero no fue así. Versículo 19 del capítulo 6. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Versículo capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás, ¿cuántas? 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, ¿cuántas? 1 pareja. Ahora, no existía ley. No estaba la ley de Moisés todavía vigente. Cuando un día vamos a estudiar Éxodo, y cuando Moisés está en el monte recibiendo la instrucción de parte de Dios, Dios le está diciendo qué animal es puro y qué animal es impuro, qué animal pueden comer y de qué animal no pueden comer. Ahora, aquí Noé, ¿cómo sabía qué animal era puro y qué animal era impuro? Ellos probablemente tenían muchísimo más conocimiento del que nosotros pensamos que tenían. Porque no existía una palabra escrita y física en aquel entonces. Solo han pasado 1500 años. La historia era hablada. Tus antepasados, Adán y Eva, vivían en un jardín muy hermoso. Pero un día fracasaron. Y aquí estamos, la tierra que maldijo el Señor. Y a Eva, su hijo, el mayor, que como Dios un día le profetizó que de su simiente iba a salir uno que iba a aplastar la serpiente, ella se alegró con Caín. Pero ¿qué creen? Este hombre mató a su hermano menor. Y así se iba trasladando la historia en boca. Y ahora los descendientes de Caín, no nos metamos con ellos. Y los descendientes de Set, que son estos, estamos viendo, porque ahora, en el plan soberano de Dios, ¿por qué creen que Dios escoge a Noé? Porque viene de la descendencia de Set. Porque viene de la descendencia de Set. Porque de Set iba a salir la simiente, el Mesías. Es algo hermoso en toda la Biblia que vamos a ir viendo. Y Noé halla gracia ante los ojos de Dios. Noé no se salvó porque era justo, fue justo porque halló gracia. Que nos quede claro. La salvación, hermanos, nunca comienza con el hombre. No pensemos de que yo he sido salvo por mis fuerzas, porque yo tomé la decisión, porque yo decidí al final de cuentas. No. La salvación comienza siempre con Dios. ¿Con quién comienza la salvación? Con Dios. La gracia precede a la fe y la fe produce obediencia. La gente a veces me pregunta: pastor, ¿cómo me doy cuenta que soy salvo? Mira tu obediencia, mira tus frutos.
si tú estás obedeciendo al Señor y tú estás dando frutos de justicia y tus labios están dando frutos de alabanza, sacrificios de alabanza, entonces muy probable eres salvo, porque estás obedeciendo al Señor. Hermanos, el arca fue la expresión visible de la gracia salvadora de Dios en los tiempos de Noé. Dios no le dijo a Noé, haz algo para merecer salvarte, sino haz un arca porque te he escogido para salvarte. Hermanos, Efesios 2:8, la salvación siempre va a ser por gracia y no por obras, para que nadie se ande gloriando diciendo, el Señor me salvó porque yo era obediente, porque yo era bueno, conmigo nadie se mete. No, todos, dice Pablo, miserable de mí. Somos miserables en ese aspecto porque no nos podemos salvar. Y hemos hallado gracia ante nuestro Señor. Y hoy podemos estar en este lugar adorándolo y alabándolo, exaltándolo y obedeciéndole en gratitud. Noé creyó a Dios cuando el mundo lo consideró loco. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido, ¿qué hizo? Preparó el arca. Veamos el arca como figura de Cristo, hermanos. Yo les hago la pregunta, ¿quién cerró la puerta del arca si ya estaban todos adentro? Dios. Y se acuerdan que un día Jesús en Juan 10:9 nos relata esta historia, el apóstol Juan. Jesús está dando una enseñanza y dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare. El que por mí entrare, ¿qué va a hacer? Será salvo. Va a encontrar vida, va a encontrar gracia, va a encontrar verdad. Jesús es la puerta. El arca fue cubierta por dentro y por fuera con este material que se llama brea. En hebreo es copper. Es una palabra relacionada con expiación. Cristo nos cubre hoy con su sangre para protegernos del juicio final. El arca soporta el diluvio. ¿Se pueden imaginar? Llovieron 40 días y 40 noches sin parar. Se abrieron los abismos de la tierra. Salió agua por debajo de la tierra. Cayó agua hasta lo último que tenía. Imagínense, no había llovido por 1500 años. ¿Cómo estaban esas nubes? Llovía y llovía y llovía. A tal punto que dice que todavía subieron 15 codos más de las montañas más altas que ya existían. El planeta volvía a estar como al principio, lleno de agua. ¿Se acuerdan? Y el Espíritu se paseaba sobre la faz de las aguas. Volvía a estar como al principio, todo regresaba al principio. Las aguas fueron una señal del juicio de Dios para lavar la tierra de la maldad del hombre. Sin embargo, Cristo, hermanos, soporta la ira de Dios en la cruz. Los que estaban dentro vivieron, hermanos, y los que estaban fuera del arca murieron. Lo mismo hoy en día. Todos los que estén dentro de Cristo vivirán, y todos los que estén fuera de Cristo morirán. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo. Nadie se salva por construir su propio barco. Cuando tú y yo obedecemos, no le estamos añadiendo más a nuestra salvación. La salvación ya está y fue completa. Jesús dijo consumado es, no dijo consumado fue y será. Dijo consumado es, en un tiempo continuo y presente para la eternidad. La salvación de Cristo es 100% para nosotros. No le anden creyendo a todos esos herejes que dicen que es 80% y el 20% nos pertenece a nosotros. No.
No menospreciemos el sacrificio de Cristo. Fue 100% completo en la cruz del Calvario. El Evangelio de Cristo, hermanos, es el arca que hoy se levanta ante una generación incrédula. Y nosotros debemos de estar levantando y ser pregoneros de justicia en medio de esta generación incrédula. Y vamos al punto número 3, el nuevo pacto y la esperanza de redención. Capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios sabía que el hombre iba a volver a hacer lo mismo. Dios sabía que el hombre se iba a volver a pervertir, porque el pecado seguía en el corazón de Noé, seguía en el corazón de sus hijos. Ellos no habían sido libres del pecado todavía. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como ha hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Capítulo 9, versículo 17. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Eso es algo curioso. Hay muchas preguntas acá, desde el inicio de la historia de la humanidad. Para empezar, ¿quién le enseñó a Caín y a Abel a ofrecer una ofrenda al Señor? 2. ¿Quién le enseñó a Noé a sacrificar un animal? Bueno, no fue un animal, fueron varios. Hizo varios sacrificios. Y levantar un altar y ofrecérselo a Dios. Lo quemó, porque dice que fue un olor grato ante el Señor. Y esto nos lo revela después en la ley. Que la ofrenda encendida, cuando queman las grasas de los animales, es un olor grato ante el Señor. ¿Quién le enseñó a ellos a adorar a Dios de esta manera? ¿Dios? La respuesta no la tenemos. Pero lo único que nos muestra es que el sacrificio fue un acto de adoración y un símbolo de mediación entre Noé y Dios. Esto significa que la adoración genuina nace del corazón que ha sido redimido. Traemos un chip por naturaleza para adorar y necesitamos adorar. Por eso el ser humano termina adorando al sol, a la luna, a los mares, a las cosas, porque tiene la necesidad de rendirle culto a algo. Probablemente le podemos terminar adorando a nuestra esposa, adorando a nuestros hijos, y es muy peligroso caer en eso, porque el único que merece adoración es Dios. Esto apunta al sacrificio perfecto de Cristo, el único olor grato y eterno delante de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita la ira de Dios sobre aquellos que han sido redimidos. Y Dios hace un pacto con Noé, hermanos, de no volver a destruir toda carne con un diluvio. Hasta hoy se ha cumplido. No es lo mismo un tsunami que un diluvio, ni inundaciones que diluvios. No es lo mismo, para que no nos confundamos. El problema es que hoy en día, hermanos, estamos esperando otro tipo de juicio, con fuego. Y cada vez que nosotros vemos el arco en el cielo, hermanos, Dios recordándonos la promesa que hizo en la antigüedad. La cruz hoy en día es el arco iris eterno de Dios. Porque en la cruz encontramos la justicia y la misericordia de Dios. Y hoy quiero invitarte a ver esta historia no como un cuento de fantasía más, hermanos,
sino como la historia que está construyendo el camino hacia nuestro Redentor. Y pueden ver que después de que salieron del arca, la única humanidad que volvería a empezar en este mundo era la familia de Noé. ¿Se pueden imaginar salir del arca y todo vacío? Eran los únicos animales que iban a poblar la tierra. Y la instrucción vuelve a ser la misma como en el principio: multiplíquense. Y fructifiquen la tierra. Hermanos, multiplíquense. Dicen ustedes, no, pues ya no me puedo multiplicar. Sí, te puedes seguir multiplicando en otro hermano. Yo te invito a que nos multipliquemos. Porque hoy en día no se trata, sí, es bueno que tengamos muchos hijos, pero también es de la multiplicación de hoy en día. Si el mandato fuera para hoy, porque ahora ya hay una iglesia establecida por Dios, que es la novia de Cristo, y somos parte de esta novia de Cristo, Él quiere que nos multipliquemos para que seamos más hijos, y más hijos puedan venir al arrepentimiento y no reciban el juicio del fuego de Dios. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad de pregonar justicia, de ir y sacarlos del infierno y traerlos a los pies de Cristo, a como sea, jalarlos. Traerlos de las orejas. ¿Han escuchado el testimonio de Pablo Olivares? Un rockero argentino. Búsquenlo en YouTube. Vean cuántos años pasó su mamá orando por su hijo. Hasta que vino a los pies de Cristo y ahora le canta al Señor. Hermanos, como en los días de Noé, en nuestros tiempos, así va a ser la venida del hombre. La historia se va a repetir. Dios le vuelve a dar instrucciones e instrucciones nuevas. Ahora le dice, ahora tu temor estará sobre los animales y comerás de los animales. No le ha dado ley y le dice, pero no puedes comer de la sangre. Dios nos está revelando su santidad y su carácter. Hermanos, yo se los digo con toda franqueza. Yo estoy leyendo el versículo y no me cabe más duda de que yo no puedo comer sangre. No porque la ley de Moisés lo diga, sino porque Dios lo está diciendo muchísimo antes de que existiera Moisés. No podemos comer sangre de nada. Luego le da otra instrucción, como ya hubo un asesinato en el principio, les dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. No se anden matando entre ustedes. Y les vuelve a decir, ustedes más bien yo quiero que fructifiquen y se multipliquen. Multiplíquense sobre la tierra. Hermanos, ¿qué sucede después? Noé se embriaga, pero bien borracho. Que su hijo Cam lo ve desnudo y en vez de taparlo y respetarlo, se burla de él. Lo menospreció. Y entonces Noé, cuando se levanta al siguiente día, ya un poquito más sobrio y se da cuenta de lo que pasó, maldice a Cam. A tal punto que esta maldición hasta hoy en día está vigente. Y de Cam salió mucho pueblo. Más adelante lo vamos a ver. De Cam salieron los cananeos, el jebuseo, el amorreo. De Cam salió Nimrod, este hombre famoso, uno de los primeros grandes que construyó Babel, que después va a ser Babilonia, que construyeron la torre de Babel. De Cam salieron muchas personas, salieron los de Gaza. Y Dios bendice la simiente de Sem y de Jafet, que de ahí va a venir Abraham más adelante, de Ur de los Caldeos.
El mundo hoy está distraído, hermanos. El mundo está corrompido, en serio. Terrible. Yo esto lo platicaba con mi esposa. ¿Por qué no le puedo contar esta historia a mis hijos? Y en la escuela les van a hablar de sexualidad tan temprano. Y les van a enseñar a tocarse sus partes. Si el niño puede escuchar esas barbaridades, está listo para escuchar el juicio de Dios. Y que desde su temprana edad entienda que hay un Dios que está irado contra el pecador todo el tiempo, pero que ha detenido su ira y nos ha mostrado amor a través de su Hijo Jesucristo para darnos salvación. Y que un día va a crecer y tiene que seguir a Cristo. Nuestros hijos hoy en día se están enfrentando en un mundo, hermano, que en cualquier momento tenemos que estar conscientes de lo que ven en la televisión. Porque ya salen mujeres con mujeres, hombres con hombres besándose en las caricaturas de los niños. Nunca se me va a olvidar cuando salió Las Dos Mamás Camión, con camión bebé. Pero hoy en día nos da pena besarnos delante de nuestros hijos, que nos vean, hermanos. No van a tener otro mejor ejemplo que ver a papá y a mamá besándose. Que después de pelear se reconcilien, que se amen. Porque a partir de los 5 años ellos ya comienzan a razonar: papá, ¿por qué ese hombre y ese hombre se estaban agarrando de la mano? Hijo, no los aborrecemos, pero a Dios no le agrada el pecado. Y no solo eso, la violencia. El golpear, el escupir, el hablar groserías. Vivimos en un mundo donde el juicio se está acercando cada día más. Pero la gente no quiere entender. El popo de repente se pone activo, tirando cenizas y todo, y le van a poner ofrendas al volcán. Digo, Dios, por favor, libéranos de esta ignorancia. Y yo les digo, hermanos, la puerta no se ha cerrado hoy. La puerta está abierta para que podamos entrar al arca de la salvación. El diluvio fue real. El juicio venidero también lo va a hacer. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. Pero la historia se repite una y otra vez. Dios salvando a la humanidad por gracia y la humanidad dando la espalda a Dios. Una humanidad ingrata. Hoy el arca está lista y no ha sido construida por ninguna mano de nosotros. El llamado ya está hecho. La invitación es clara. Pedro le dice: cree tú y toda tu casa serán salvos. Solo Cristo tiene la salvación, solamente Cristo salva, y lo único que necesitamos nosotros es creerle a Él, sin importar qué digan los demás. Que no me importe qué me digan mis tíos, mis familiares, porque ya vimos que el asunto de la salvación es personal. Mi mamá no se va a ir conmigo porque yo soy salvo, ni mis hijos, ni mi esposa. La salvación es única y personal para todo aquel que ha dicho: yo creo como mi único y salvador, y hoy decido creerte y seguirte y obedecerte. Vivir una vida rendida en sumisión a ti. Yo te invito a que hoy tú puedas reflexionar a través de esta historia, hermanos. El juicio es real. El juicio se acerca cada día más. Y no es para meternos en miedo, pero sí es para estar listos todos dentro del arca. En cualquier momento el Señor nos llama. Diría Pablo: si es que permanecemos acá todavía, seremos arrebatados juntamente
con todos nosotros, nos veremos en las nubes. Pero si no, qué bueno es morir dentro del arca entonces. Y esto también es un llamado doble. Que veamos nuestras vidas desde el punto de vista del juicio de Dios y de su gracia y cómo nos está llamando. Y también que podamos ver nuestras vidas desde este punto de vista de, ya estoy dentro del arca, pero el arca es tan grande, hermanos, que todavía hay lugares vacíos a un lado de mí. Yo necesito ir a traer al pecador allá afuera. Yo les animo, hermanos, y se los digo con todo amor. Yo creo que ya es tiempo que no seamos egoístas. Yo le doy gracias a Dios porque me salvó. Pero ahora yo le pido al Señor que me dé gracia para poder traer a los pecadores. Invitarlos. Aunque me digan, sí, ahorita voy. Aunque tengan miedo de entrar. Insistir, orar por esa persona. Porque esto va a ser muy real, hermanos. Porque mi anhelo es que mi familia venga a Cristo. Mis amigos también. Pero qué duro fue para Noé y su familia escuchar cómo sus familiares se ahogaban en el juicio de Dios. Ahora no va a ser ahogados en el juicio de Dios. Ahora va a ser quemados en el juicio de Dios. Pero tú y yo, hermanos, podemos ser el medio, el instrumento para traer a otros al arrepentimiento. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Yo te invito a que juntos podamos hacerlo. Oramos al Señor en esta tarde. Ahí en tu lugar, si puedes inclinar tu rostro, o si quieres postrarte, arrodillarte, y que juntos podamos escuchar esta alabanza.